contexto de la transparencia. Leonor, bienvenida, buenos días. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Marcela, Manuel, pues muchísimas gracias de nueva cuenta por el espacio. Y hoy vamos a hablar de un tema del que ya ha pasado tiempo, que estuvimos hablando también en las cabinas con ustedes y que no podemos dejar pasar. Es un tema que tiene que ver con el endeudamiento de Coahuila y es un tema del que tenemos que seguir hablando hasta que sepamos cuál es la información que se debe de entregar con respecto a todo este tema del endeudamiento. Bueno, los marcos legales en materia de transparencia establecen mínimos de cumplimiento. Por eso hablar de transparencia proactiva refiere a ir más allá de lo requerido en la ley, con el objetivo de que la información de interés público sea conocida por la ciudadanía. Pero repasemos este concepto. De acuerdo con el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del ICN, la transparencia proactiva es el conjunto de actividades que promueven la identificación, generación, publicación y difusión de información adicional o complementaria a la establecida con carácter obligatorio en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. Su objetivo es generar conocimiento público útil enfocado en las necesidades de sectores de la sociedad determinados o determinables. Ahora bien, en Coahuila hay un tema que por años ha minado la confianza que la población tiene en sus instituciones, afectando así cualquier posible avance y colaboración en otras agendas que tienen grupos ciudadanos con el gobierno estatal. No hay mesa de discusión, foros públicos o espacios mediáticos donde el endeudamiento de la entidad no se asome como un fantasma que pesa a todos. El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, emitió una resolución el pasado 28 de mayo en la cual solicitó al Instituto Coahuilense de Acceso a la Información reformular la respuesta que dio a un particular que solicitó información relacionada con el sobreendeudamiento de Coahuila y el gasto en obra pública en los años 2009 al 2011. El INAI requirió al ICAI que se demuestre que la auditoría del Estado de Coahuila realmente no tiene facultades para informar sobre las obras públicas. 2, que la información requerida por el particular está disponible en la web en los términos en los que se requirió. Y 3, hacer público el método de búsqueda que llevó la auditoría superior a concluir que los documentos de la deuda no existen. Hasta donde se sabe, la resolución no ha sido enviada aún de manera formal al ICAI, esto porque todavía no tenemos este documento que avale que todos los consejeros del INAI firmaron esta ratificación al ICAI. Solamente tenemos los videos que difundió el INAI, infografías que difundió el INAI, pero vía acceso a la información hemos solicitado esta ratificación de esta resolución que hizo el INAI al ICAI, y al día de hoy todavía no hemos encontrado este documento, todavía no se nos ha proporcionado este documento del cual el INAI estaba obligado a entregar y nos han pedido extender el periodo de entrega de este documento. O sea, es decir, todavía está el INAI pendiente a entregarnos la rectificación que hizo al ICAI. Pero una vez recibida, el órgano garante coahuilense va a contar un plazo de 15 días hábiles para reformular esta respuesta. Es decir, suponiendo que el organismo hubiera sido avisado el mismo día de la resolución, bueno, el plazo de vencimiento ya habría vencido el 17 de junio. Sin embargo, el ICAI podría asumir un rol más diligente e ir más allá de los requerimientos normativos, dado el interés público que existe sobre el asunto y sobre todo porque esperaríamos que la primera instancia en asumir compromisos de transparencia proactiva pues serían precisamente los órganos garantes, en poner el ejemplo. Y bueno, ¿qué se podría hacer? Pues aquí algunas ideas. Por ejemplo, se podría socializar la información con la ciudadanía en formatos abiertos, realizar un foro público sobre el tema con organismos civiles, la Auditoría Superior y el INAI, usar sus plataformas digitales y redes sociales para la difusión de esta respuesta, explicar el proceso de argumentación de su nueva resolución y promover este caso como emblemático en materia de acceso a la información que permita la generación de conocimiento.
Tal vez falte voluntad política, pero vivimos tiempos de profunda incredulidad institucional. El ICAI podría dar el primer paso y demostrar que en verdad cumple con su obligación de velar por el derecho a saber de la ciudadanía. Por lo pronto hay que mantenernos a la espera y sobre todo hay que mantenernos dándole seguimiento a este tema. Justo eso, que creo que coincide con lo que platicamos con el doctor José Roldán, que está aquí para ofrecer esta conferencia, ya en los próximos minutos lo estará haciendo, sobre cómo incidir como sociedad en materia de anticorrupción. Y entonces es la información, es el seguimiento puntual y es el no perder de vista los temas que luego se van quedando rezagados en las agendas informativas y entonces ya como no tienen notoriedad, como no son las principales, las noticias principales de los diarios, de los portales electrónicos o de los medios en general, entonces se va diluyendo. La obligación del ciudadano es tenerlo presente, estarle dando el seguimiento puntual a quienes están haciendo esfuerzos específicos para que el tema no se pierda y no se ahogue en medio de esta tormenta de información que luego tenemos. Así es, Marcela, muy importante, sobre todo proponer alternativas que emanen desde la ciudadanía para poder influir un poquito en este tema, porque para las instancias públicas es muchísimo más fácil trabajar con una ciudadanía que no tiene madurez o que no sabe qué es lo que tendrá que exigir. Pero cuando se ejercen estos contrapesos, y a mí me gustaría citar un caso muy puntual, que fue el tema de lo ocurrido con el Metrobús Laguna y la visita que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde se hace esta declaración de que no se va a hacer el Metrobús y que hubo muchas voces que ejercieron un contrapeso y que dijeron públicamente lo que pasa es que esto que se está haciendo, uno, pues transgrede el Estado de Derecho y dos, son compromisos que ya habían estado pactados con anterioridad que obligan al Poder Ejecutivo el cumplimiento de esos compromisos y que no se puede hacer una consulta pública tan a la ligera sin tener los mecanismos que ya están en nuestras leyes para hacer una consulta pública. Y bueno, esto demuestra que ya existe entonces una conciencia colectiva sobre las cosas que se pueden y no se pueden hacer y sobre todo cómo argumentan los ciudadanos este tipo de temas. El endeudamiento de Coahuila sin duda es un caso emblemático, sin duda su resolución ayudaría muchísimo a que los coahuilenses podamos confiar en las instituciones que pertenecen a modelos de participación. Por ejemplo, no podemos olvidar que el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información también forma parte de modelos claves en la entidad. Uno son gobierno abierto y el otro es el Sistema Estatal Anticorrupción. El ICAI forma parte de esos dos engranajes que se han construido para fomentar la participación ciudadana y sobre todo que podamos tener transparencia en muchos de estos casos. Bueno, la jugada y ahora el pase está en este organismo garante. Vamos a esperar a ver qué es lo que está haciendo y sobre todo no perder de vista qué es lo que sucede con este tipo de resolución, que si bien es cierto, no es que se nos entregue la totalidad de la información del tema del endeudamiento, pero sí es un caso referente que nos va a permitir saber qué es lo que toma en cuenta la Auditoría Superior de la Auditoría Superior en Coahuila, por qué contesta como contesta a un ciudadano y cuáles son los argumentos y la visión que tiene una dependencia pública con respecto a su compromiso con el derecho de acceso a la información. Bien, pues nos quedamos con toda esta información precisamente que nos das, con toda esta reflexión en torno al tema. Muchísimas gracias, Leonor, por acompañarnos. Gracias a ti, Marcela Manuel, por el espacio.